el seguir con la demanda popular. Ahí tengo una opinión que quizás sale un poco de los comentarios que usualmente escuchamos con respecto a este tema. Yo creo que de hecho la razón por la cual no logramos concretar estas demandas de la ciudadanía aún es que las solicitamos, o sea, hablamos de reforma de ley electoral, pero cuando ya empezábamos a abordar el contenido y lo vimos en los espacios de discusión que abrió el Congreso y un montón de otros espacios que se abrieron en ese entonces, no había un consenso. Unos querían cuotas, otros no querían cuotas, unos querían solo financiamiento público, otros no querían financiamiento público. Había muchos temas en los que la ciudadanía no logró ponerse de acuerdo, entonces lo que se envió al Congreso fue un conjunto de iniciativas aisladas que no tenían un eje estratégico, que los diputados la pasan y la mandan a la Corte de Constitucionalidad, que de una u otra manera lavándose las manos un poco de la responsabilidad para que la Corte decida qué es constitucional y qué no, pero al final la reforma, desde mi personal punto de vista, no tiene, digamos, una visión estratégica. Entonces, al final ahí, sí vemos que esas características del movimiento ciudadano siguen mostrando la debilidad que podría tener. Ahora, ¿cuál es el paso entonces? Yo creo que es necesaria una discusión, yo creo que la reforma del sistema político es necesaria y es prioritaria, pero tiene que tener una discusión porque de lo contrario no va a ser sostenible. Si no hay un consenso social sobre temas puntuales, no se va a poder hacer esa reforma. Y los diputados, en el caso de los diputados pues, que han vivido dentro de este sistema político, no tienen incentivos para modificarlo. Entonces, la división ciudadana se convierte entonces en el beneficio de la clase política tradicional. Creo que hay mucha incertidumbre. Vemos que ciertamente hay una buena cantidad de diputados que se han reelegido, pero sí hay un temor dentro del Congreso, creo yo, de la manera en cómo se opera. La discusión de la directiva, por ejemplo, fue un caso de eso. Hubo mucha incertidumbre hasta el final de quiénes iban a llegar a tomar el control del Congreso. Creo que sí ha habido cambios importantes, más en lo social, que generan incentivos en lo político. Ahora, las reformas no en lo penal, sino en lo judicial, digamos, en la legislación, esas toman más tiempo, pero sí requieren consenso ciudadano. Bueno, y definitivamente tienen que hacerse, porque si no van a seguir siendo presentes los mismos irritadores, digamos, para la población, que va a seguir viendo cómo pues, la prepotencia, el abuso, la corrupción sigue manteniéndose enquistada, ¿no? Que eso fue lo que hizo que el pueblo saliera a manifestar. El doctor Edelberto Torres Rivas publicó un artículo también en aproximadamente la misma fecha que salió el suyo, y en el cual él hacía una comparación y mencionaba el hecho de que en realidad el pueblo no tuvo campo en las decisiones. Cuando hablábamos que la presión ciudadana fue la que logró los cambios, que saliera la vicepresidenta, que saliera el presidente, la pregunta es, ¿fue en realidad la presión ciudadana en la Plaza de la Constitución o se movieron fuerzas por atrás que en alguna forma parecieron que fuera la presión ciudadana? El doctor Torres, pues él hacía el recordatorio y decía, mire, en tiempo de Estrada Cabrera, pues la clase obrera sale a manifestar. Viene la caída de Estrada Cabrera, sube don Carlos Herrera, quien es nombrado por un grupo, a donde no se toma en cuenta a la ciudadanía, sino que el grupo decide que sea don Carlos Herrera. Y él hacía un parangón en el sentido que mencionaba cuando se elige al señor presidente Alejandro Maldonado, tampoco se le consulta al pueblo, sino que es una élite la que lo nombra. Entonces él se pregunta, ¿realmente la presión ciudadana tiene efecto o no tiene efecto? Cuando se elige al señor presidente Alejandro Maldonado, tampoco se le consulta al pueblo, sino que es una élite la que lo nombra. Entonces él se pregunta, ¿realmente la presión ciudadana tiene efecto o no tiene efecto? Yo tendría dos comentarios ahí. Yo creo que sí tiene un efecto en que las élites, no necesariamente, aquí en élites pues, nos referimos a cualquier persona que tenga un liderazgo político, ¿verdad? Yo creo que las élites toman en cuenta lo que está sucediendo en las calles. Yo no creo yo que alguien no tenga esa visión de que hay una presión ciudadana y que no pueda escuchar eso. Yo creo que sí hay un factor ahí, cómo modifica los incentivos de las élites. Pero por otro lado, creo yo que en ese artículo que me da la atención es que dejamos de lado que estamos en un sistema de democracia representativa. ¿Qué quiere decir esto?
Yo como ciudadano, claro, tengo la obligación de fiscalizar, tengo la obligación de denunciar, pero una de mis tareas principales y fundamentales en una democracia representativa es elegir a mis representantes. Cuando yo delego ese poder en mis representantes, la Constitución marca todo el procedimiento para poder elegir en caso de lo que sucedió, ¿no? Sale una vicepresidente, se nombra un nuevo, fue el Congreso. Creo que el problema de fondo es que no nos sentimos representados por el Congreso, pero el Congreso es el que tiene el poder popular, según la democracia representativa, si lo vemos desde el marco teórico, es el Congreso el que representa el interés del pueblo en teoría. Claro. Entonces ahí es, yo creo que el problema de fondo entonces es ¿por qué no nos sentimos representados? ¿Verdad? Y ahí es donde entra lo que hablábamos hace un momento de la necesidad de cambiar la ley electoral y de partidos políticos, porque el hecho es que el pueblo verdaderamente no está representado en el Congreso, porque ya ve pues cuánto diputado que señalado, en fin, tanto, y sin embargo se vuelven a reelegir. Y vemos aún el hecho de que, por ejemplo, personas con antejuicios, personas con tanta denuncia y logran quedarse contra la voluntad popular, que es lo que hablábamos hace un momento, que el cambio fundamental en la ley electoral y de partidos políticos nunca se dio. O sea que la voluntad popular no se ha cumplido, no. Está pendiente hasta en este momento. Pero hay algo que podemos agregar. Necesitamos una reforma institucional, ¿verdad?, de las reglas del juego, porque claramente tenemos que tener un equilibrio, permitir la participación de más personas dentro de la política. Pero yo sí creo que debe haber una transformación cultural y social también, que venga desde abajo. Y tiene que ver con que el guatemalteco, obviamente por todo lo que vemos, pues es apático a la política. Y yo creo que no debemos tener esa apatía. Yo creo que la ley electoral puede poner los incentivos correctos, puede tener las reglas correctas, pero si los guatemaltecos de bien no se involucran en política, vamos a seguir teniendo los mismos liderazgos de siempre, malintencionados. Entonces, yo sí creo que aparte de la reforma institucional, la reforma legal, sí es muy necesario una reforma social, que tiene que ver con guatemaltecos que se comprometen con su país, que ven la función pública como servicio para el pueblo, digamos, y no para ellos mismos, y que se involucren de lleno y que puedan aportar elementos de programas de gobierno, en el caso de gente con capacidades técnicas, pero también ideológicos. Después de la Guerra Fría hubo como cierto alejamiento de la ideología, pero esa es porque era ideología de guerra, pero creo que la ideología es importante, ¿no? Tener un programa claro, ya sea de derecha o de izquierda, que los guatemaltecos puedan pues recibir los votantes y puedan votar basado en ellos. Bueno, en parte es por esta misma ley electoral y de partidos políticos que no permite que verdaderamente la gente elija, sino que, por ejemplo, usted sabe que los partidos políticos son electoreros, se vuelven casi fichas para que alguien pueda participar. Alguien con cualquier ideología va a participar, ya sea en un partido de derecha, de izquierda, en el partido que lo acepte. Yo creo que esas son parte de estas modificaciones fundamentales, porque mientras el ciudadano no crea, obviamente no va a suceder que va a participar en política. De hecho, hace un par de años escribí un estudio que lo titulaba Los partidos franquicia. Analizaba la organización interna de los partidos y lo que uno observa es un comportamiento muy al estilo de una empresa. Si usted no tiene el capital para expandirse y crecer en más territorio, entonces lo que usted hace es que cede la franquicia a alguien que le aporta ese capital. Los partidos lo que tienden a hacer es que crean la marca en el nivel nacional y luego buscan liderazgos locales que tienen un caudal electoral importante para poder darle la organización local del territorio a ese personaje, y a cambio ese personaje recibe la candidatura. Es un gana-gana, digamos, para los políticos. Ahí es donde entendemos por qué cada 4 años tenemos diputados cambiándose de bancada, todos buscando al candidato que va mejor en las encuestas, y el candidato que va mejor en las encuestas buscando a los líderes locales que tengan más caudal para arrastrar esos votos. Yo creo que ese modelo en el 2015 podría haber sufrido un revés, porque vimos que el candidato que capturó más liderazgos locales no fue el candidato que ganó. Llega un presidente, Jimmy Morales, que de hecho no tenía organización partidaria en lo local, pero tenemos que esperar a ver si el sistema político se reconstruye al como era antes de la crisis o podemos seguir avanzando en ese camino. Totalmente de acuerdo, sí es necesaria la reforma electoral junto con esos cambios en la ciudadanía, que creo que lo estamos viendo, hay que ser optimistas, pero también tenemos que tomar en cuenta que debemos construir no solamente el rechazo. Sí, yo creo que va a ser
un equilibrio delicado, obviamente, el que va a tener que tener el nuevo gobierno, como usted mencionaba, para tener estabilidad, para que no exista ingobernabilidad. Hemos visto que han surgido crisis en estos momentos, pues incluyendo juicios a militares de procesos históricos, digamos. Han habido problemas a nivel laboral, tenemos problemas a nivel de carencia de servicios de salud, de servicios de educación, una deuda de arrastre muy grande que está llevando el gobierno. Esta deuda obviamente pasa de un gobierno al otro, ¿verdad? Una crisis de confianza a nivel de la recaudación fiscal. En fin, hay una serie de retos muy importantes, pero todos ellos, yo coincido con usted, que van a tener que basarse en recuperar la confianza de la ciudadanía. Mientras el gobierno no logre recobrar esa confianza con hechos sólidos, con hechos visibles, pues obviamente no la va a recuperar. Definitivamente, yo creo que ahí es donde vamos a ver el calibre político del presidente, en su capacidad de poder notar cuáles son los retos prioritarios que tiene, y en este caso creo yo es, por ejemplo, mantener un equipo integrado, generar esa confianza, porque claramente podemos hacer iniciativas económicas, podemos hacer iniciativas de seguridad, de justicia y demás, pero si no tenemos la institucionalidad sobre cuál se debe construir esas iniciativas, nada va a llegar a un buen término. Entonces la institucionalidad es importante, y ahí es donde los liderazgos sociales, políticos, económicos, pues tienen algo que decir para que la ciudadanía también se enfoque en la construcción de instituciones, claro, no con prácticas de corrupción, claro, no aceptando lo que por mucho tiempo se aceptó. Bueno, nosotros tenemos que buscar en realidad una conciliación nacional, ¿verdad? Porque desafortunadamente la sociedad guatemalteca siempre es polarizada. Hemos encontrado y estamos en este momento en enfrentamientos. Hay muchos que deseamos que el gobierno tenga éxito en su función, pero indudablemente habrá quienes están ya pensando que no lo tenga, ¿no? Para tener alguna oportunidad en el futuro, para ver cómo se ponen, para ver cómo se colocan. ¿Cuál sería usted el mensaje que quisiera dejarle a sus conciudadanos en este momento, licenciado? Yo creo que tenemos que mantener la actitud de exigir como ciudadanos, pero también tenemos que buscar la construcción de un mejor país, y eso pasa por construir instituciones, por aportar a la democracia, no alejarnos de la democracia. Yo creo que la democracia es el camino para la resolución de los problemas, aprender de la moderación. Los extremos no nos han servido, históricamente no nos han servido. Creo que la moderación es necesaria en este contexto, y aprender también a ser pacientes y sobre todo a pensar en lo que le podemos dar al país más de lo que el país nos puede dar a nosotros. Bueno, pues muchas gracias, licenciado. Pues consideramos realmente que lo que el licenciado Lemus nos ha expresado, estoy seguro que es el pensamiento que llevamos la mayor parte de los ciudadanos de Guatemala. Queremos un país que sea justo, que sea equitativo, en el cual haya acceso de muchos a la oportunidad, esa oportunidad que se ha negado en la parte de salud, en la parte de educación, en la parte de esperanza, ¿no? Porque el mismo hecho de que mucho guatemalteco tenga que abandonar su país, tenga que abandonar a su familia, venga la desintegración familiar, parte de la falta de oportunidad. Creo que el nuevo gobierno tiene en sus manos una expectativa muy grande. El ciudadano, como lo menciona muy bien el licenciado Lemus, tiene también una gran responsabilidad en ser constructivo y no ser simplemente destructivo. Muchas gracias, licenciado. Gracias a usted. A ustedes que nos han estado viendo y escuchando, les agradecemos. Nos vemos el próximo domingo con más acción positiva. Buenas noches.